Descubrí que mi esposo me grababa en secreto. Le metí una cachetada. Me arrestaron. Pero eso fue solo el comienzo de la pesadilla. Acabo de enterarme por una colega del trabajo que mi esposo me grabó a escondidas mientras hacíamos el amor y subió los videos a internet. Y después de enfrentarlo, estoy descubriendo que ocultaba secretos aún más oscuros. El viernes pasado pasé la noche con Renata, 24 años, una amiga joven del trabajo. Quería hablar conmigo sobre algo personal. No sospeché nada, porque tenemos una amistad bastante cercana también fuera del trabajo. En cuanto llegué a su departamento, el ambiente se podía cortar con cuchillo. Me dijo que tenía que contarme algo serio, pero que no sabía cómo empezar. Le dije que arrancara la curita de una vez y dijera la verdad. Entonces me contó que había encontrado 2 videos de una mujer que creía que era yo en un sitio para adultos. En ese momento le dije que eso no podía ser, pero ella estaba convencida, y peor aún, tenía razón. Yo jamás me grabé desnuda ni haciendo el amor con mi esposo, pero ahí estaba yo, en 2 videos, uno de 7 minutos y otro de 4, los 2 grabados en nuestro antiguo cuarto. Revisando cada segundo me empezó a caer el 20. Esto fue cosa de mi esposo. Pero enterré ese pensamiento bien hondo, porque quería creer que había una explicación lógica. Salí del departamento de Renata con la cabeza hecha pedazos. Ni siquiera escuchaba lo que me decía. Pero después me mandó un mensaje diciendo que ya había contactado al sitio para que bajaran los videos y que iba a ayudarme con todo esto. También dijo que estaba revisando internet para ver si encontraba más videos por ahí. Llegué a casa y prácticamente la volqué buscando pruebas, y las encontré. Mi esposo estaba usando cámaras espía escondidas para grabarme en mis momentos más íntimos. Pasé horas vomitando, llorando, hecha trizas de dolor y rezando a Dios que todo esto fuera una pesadilla. Soy una mujer musulmana, religiosa, uso velo integral por elección, y nunca he estado con otro hombre que no sea mi esposo, y él, todo este tiempo, compartiendo mi intimidad con el mundo. No sé ni qué pensar, ni qué hacer. No puedo ni mirarlo a la cara. Cerré con llave la puerta de nuestro cuarto y estoy fingiendo que estoy enferma. Solo busco cómo otras personas han logrado eliminar este tipo de cosas. Y parece que, una vez en internet, es para siempre. Aunque lo quite de ese sitio específico, ya he llorado tanto. Solo puede ser algo demoníaco. Justo ahora está diciendo que va a pedirme mis platos favoritos para ver si me animo a comer, ya que no estoy comiendo bien. Estoy tan herida que no lo puedo explicar. No sé cómo contarle esto a mi familia ni cómo pedir ayuda. La vergüenza, la rabia, el dolor, me están paralizando. Respuestas rápidas a algunas preguntas. Mi esposo, ahora futuro exesposo, y yo compartimos la misma religión, etnia y nacionalidad. En mi cultura no existe eso de los crímenes de honor, así que no tengo miedo de que mi familia me haga daño o no me apoye. Mi familia me va a apoyar en el divorcio. De hecho, lo van a exigir. Las leyes aquí en México son laicas, pero en ciertas situaciones permiten que comunidades religiosas tengan sus propios tribunales, siempre y cuando no violen leyes civiles o derechos individuales. Sí, pienso llevar esto tanto a la justicia civil como a la religiosa. Quiero que él pague por lo que hizo. Uso el velo por decisión propia. La mayoría de las mujeres en mi país no lo usan. Uso niqab, o sea, la única parte visible de mí en público son los ojos. En espacios femeninos o con mi familia, no lo llevo puesto. Renata y yo seguimos religiones distintas, no nos vestimos parecido, pero somos amigas. Sorprendente, ¿no? Ahora el desenlace, o al menos el inicio de él. Hice lo que dije que iba a hacer. Me fui de casa. Él se fue a trabajar. Llegaron los de la mudanza. Empacamos todo y nos fuimos. Lloré tanto que hasta los cargadores se preocuparon por mí. Pero no había tiempo para detenerse. Llegué a casa de mis padres, me senté con ellos y mis hermanos, y les conté todo. Mis padres están perdidos. Son mayores, frágiles. No entienden muy bien qué es Internet. Solo repiten: está bien, vamos a hablar con la gente correcta y esto va a desaparecer. Pero mis hermanos sí entendieron. Están indignados, tristes, con el corazón roto por mí. Ellos y mis cuñados me acompañaron de vuelta a casa. Esperamos a que él llegara, y tuvimos una conversación con él. Al principio lo negó todo. Pero mis hermanos fueron firmes, y entonces empezó a decir la verdad. Dijo que lo hizo porque estaba deprimido, que era adicto a la pornografía, adicto al sexo,
y que pensaba que nadie lo iba a ver. Dijo que solo subió algunos videos. Cuando le preguntamos cuántos, dijo entre 5 y 8. Lo hicimos borrar todo. Pero quién sabe cuántas veces ya se habían descargado o compartido esos videos. En ese momento también descubrimos que tenía un celular secreto y que me engañaba con mujeres al azar y trabajadoras sexuales. Y yo pensando que estaba matándose a trabajar. Pero no. Andaba por ahí destrozándose la vida y traicionando nuestro matrimonio. En un momento, logró convencernos de que necesitaba ir al baño, y desde ahí llamó a su mamá. Doña Luisa apareció en la casa con su hermano y unos primos. Hubo un alboroto, porque llegaron indignados por lo que le estaba pasando al niño de la familia. Después de que pasó el escándalo, logramos explicar todo lo que él había hecho. Su madre se desmayó. Doña Luisa ya es mayor y tiene la salud delicada. Llamamos a una ambulancia, pero mi vecina, que escuchó todo el lío, ya había llamado a la policía, y terminé arrestada antes de que se llevaran a mi suegra en la ambulancia. Pasé la noche detenida, y no fue por haber tenido una charlita educada con él. Me arrestaron por haberle dado una bofetada. Él se negó a presentar cargos, así que me soltaron a la mañana siguiente y volví a casa de mis padres. Lloré aún más, porque ellos tampoco paraban de llorar. Unos días después, hablé con los abogados que contactó mi hermana, especialistas en casos de difusión de material íntimo sin consentimiento. Ellos están manejando el caso con la policía, porque sí, ya presenté denuncia. También están actuando contra los sitios donde se publicaron los videos. Ya comencé el proceso de divorcio. Fui a la clínica, me hice exámenes, y afortunadamente hasta ahora no he contraído nada, pero tengo otra prueba agendada solo para estar segura. Hablé con su mamá también. Me pidió disculpas, aunque no tenga ninguna culpa. Dijo que entendía mi deseo de verlo castigado, pero me pidió que dejara eso en manos de la justicia, que no lo lastimara ni dejara que nadie lo lastimara. Él está escondido, pero todavía llama y manda mensajes desde números desconocidos. Sigue mintiendo, intentando manipularme, pero estoy documentando todo lo que dice y escribe. Y ahora, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, de verdad. Hasta los niños. Y ahora me siento aún más humillada que al principio. Ese hombre destruyó todo lo que construí. Arrasó con lo poco de estabilidad y seguridad que aún tenía. Tuve que renunciar a un trabajo que amaba. No es fácil conseguir empleo siendo una mujer con mi apariencia aquí. Ya no podía seguir, porque me volví un riesgo para los niños y para el equipo. Hombres pervertidos comenzaron a acosarme en el trabajo. Yo trato con niños y madres vulnerables, y algunas empezaron a rechazarme. Algunas ya no quieren que cuide a sus hijos porque sus maridos no saben comportarse. Hubo un padre que me miraba fijo, diciendo vulgaridades. Uno incluso me ofreció dinero para salir con él. Me acosan en la calle como nunca antes. Me clavan la mirada. Un hombre me siguió cuando salí del dentista y me manoseó en plena calle. Otros llaman a mi celular, a mi casa, a mi familia, a mi trabajo, solo para insultarme. Todo porque mi esposo publicó mi dirección y toda mi información online. Correo personal y laboral, número de teléfono, lugar de trabajo, todo. Siento que los ojos y los juicios del mundo entero están sobre mí. Sí, la mayoría de las personas han sido solidarias, cariñosas, están de mi lado. Mucha gente se acercó, antiguos colegas, ex jefes, vecinos, personas de mi comunidad religiosa, amigos, su familia e incluso desconocidos me han expresado su apoyo y cariño. Pero los locos y pervertidos que le creen a él, o que son como él, hacen más ruido, son más atrevidos y mucho más visibles. Entonces, los abogados e investigadores descubrieron otra cosa. Él me drogaba para hacerme esas cosas mientras dormía. Yo sufro de migraña e insomnio y tomo medicación para eso. Él vio ahí una oportunidad para drogarme con mis propios medicamentos. Y lo peor, se jactaba de eso en un foro lleno de degenerados como él. Lo llamaban genio, por usar mis medicinas en mi contra, y lo animaban a hacer cosas aún peores. Mi futuro exesposo ahora también anda difundiendo mentiras, diciendo que yo sabía de las cámaras y que yo misma lo presioné para subir los videos. Y claro, hay gente que le cree. Y luego cambió de opinión y decidió que sí iba a presentar cargos contra mí. Fui al tribunal. Pero gracias a Dios, el juez y los fiscales fueron comprensivos conmigo. Me llamo Samira, y hasta hace poco vivía en Valencia con el hombre que creí que era el amor de mi vida. Ese día,
El día en que me fui de casa para no volver, amanecí con una fuerza que no sabía que tenía. Él había salido temprano, como si nada hubiese pasado, como si no hubiese destruido mi cuerpo, mi fe y mi dignidad. Cuando cerró la puerta, los transportistas que había contratado ya esperaban abajo. Bajamos todos sin decir una sola palabra. Yo no lloraba. No aún. Estaba vacía. Pero cuando metieron la última caja en el camión y vi mi vida empaquetada como si fuera basura reciclada, me desmoroné. Los hombres del camión se quedaron en silencio. Uno de ellos se me acercó y me ofreció agua. Ni siquiera podía sostener la botella. Al llegar a casa de mis padres en Torrent, me recibieron como si trajera un cadáver. Y en cierto modo, lo era. Yo ya no era la misma. Mi madre, con sus manos temblorosas y su voz apagada, me preguntaba si todo se podía borrar, si, eso del internet, tenía un botón de apagar. Mi padre no decía nada. Solo me acariciaba el cabello como cuando era niña, cuando tenía miedo de los monstruos. ¡Qué ironía! Los verdaderos monstruos no estaban debajo de la cama, estaban en la cama. Mis hermanos sí lo entendieron, y estaban furiosos. Uno de ellos, Rami, el mayor, dijo: «Lo vamos a destruir, pero legalmente, con inteligencia, te lo juro». Esa misma noche fuimos a la casa donde yo había vivido. Esperamos a que llegara. Él entró y cuando nos vio, palideció. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó con esa voz de niño bueno que siempre usaba cuando estaba atrapado. Rami le dio un paso al frente. «Habla. Todo. Ahora». Y él habló. No porque quisiera, sino porque lo teníamos acorralado. Admitió que me había grabado, que había usado cámaras espía, que lo había subido todo a páginas donde hombres como él compartían trofeos. Dijo que estaba enfermo, que era adicto, que no pensaba que eso causaría daño. Y lo más vomitivo fue cuando dijo: «Solo fueron 5 u 8 vídeos. 5 u 8. Como si eso hiciera alguna diferencia. Lo obligamos a borrar todo lo que tenía en su portátil, en sus móviles, incluso en un móvil que tenía escondido dentro del cajón del baño, detrás del botiquín. Yo no sabía qué era peor, lo que había hecho o todo lo que seguía saliendo a la luz. Luego pidió ir al baño. Tonto de nosotros, le dejamos. Desde allí llamó a su madre. Y media hora después, doña Luisa, su hermano y unos primos irrumpieron en la casa como si él fuera la víctima. «¿Qué le habéis hecho a mi hijo?», gritaba su madre, que acabó desmayándose en mitad del salón. Tuvimos que llamar a una ambulancia. Pero ya era tarde. Una vecina había escuchado los gritos y llamó a la policía. Y yo acabé detenida por darle una bofetada. Pasé la noche en comisaría. Me metieron en una celda sola. Me miraban como si fuera una criminal, como si la humillada fuera él. Me dejaron salir por la mañana porque no presentó cargos. Cobarde. Volví a casa de mis padres y esa fue la primera vez que lloré desde que todo empezó. No por él, sino porque ya no sabía quién era. No sabía cómo empezar de nuevo en un mundo que parecía haberme arrancado todo. Días después, contactamos con un bufete de abogados en Barcelona especializado en delitos de difusión de material íntimo sin consentimiento. El caso empezó a moverse. Uno de los abogados, Javier Alcántara, me miró a los ojos después de escuchar mi historia y dijo: «Vamos a por todas, Samira, pero esto va a sacar mierda que ni tú sabes que existe». Y tenía razón, porque Renata, mi compañera de trabajo, mi amiga, me escribió esa misma noche. El sitio donde colgaron los vídeos. No eran solo vídeos tuyos. Abrí el mensaje 1, 2, 3 veces. Me temblaban las manos. Le llamé de inmediato. «¿Qué quieres decir con eso?» «Samira, creo que hay otras mujeres. Muchas. Y algunas están aún desaparecidas». Silencio. Sentí un frío recorrerme la espalda. Porque en ese momento entendí que esto no era solo sobre venganza. Era sobre justicia. Y quizás salvar a alguien antes de que sea demasiado tarde. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa maldita frase en mi cabeza. Hay otras mujeres, muchas, y algunas están aún desaparecidas. Renata me llamó de nuevo por la mañana. Su voz estaba tensa, apagada, como si estuviera sosteniéndose con alfileres. «Samira, estuve navegando en ese foro donde los vídeos tuyos fueron publicados. Sé que no deberías volver ahí, pero yo sí pude. Hay una red, se hacen llamar los justicieros del deseo.
Y están organizados. No respondí de inmediato. Mi estómago se revolvía con solo imaginarlo. ¿Mi ex forma parte de eso? Pregunté al final con la garganta seca. No solo forma parte, según los mensajes que encontré, es uno de los fundadores. El silencio al otro lado de la línea duró demasiado. Luego escuché su respiración temblorosa. Hay fotos tuyas que no están en los vídeos. De cuando estabas dormida. Y de otras mujeres. Algunas parecen inconscientes. Sentí una náusea tan violenta que tuve que ir al baño a vomitar. Pero no salía nada. Solo aire y miedo. Le pedí que me enviara las capturas. No quería verlas, pero tenía que hacerlo. Era como mirar un crimen con tu rostro como prueba. Al revisar los mensajes que Renata había conseguido, algo me llamó la atención. Había usuarios que mencionaban ciudades. Una de ellas, Murcia. Otra, Bilbao. Y una tercera, que me hizo helar la sangre. Torrent. Mi ciudad. Nuestra ciudad. Había más. En un hilo del foro, un tal Dante Valencia 86 había publicado: no sabéis lo fácil que es hacerlo si usas lo que ya toman. Mis favoritas son las que tienen ansiedad o insomnio. Están llenas de química. No sospechan nada. Les das una copa de vino y ya están listas. Ese era él. Sin duda. Su lenguaje, su arrogancia, esa forma de hablar de mí como si fuera una muñeca de trapo. El abogado Javier Alcántara vino esa tarde a casa. Le mostré todo. Cada imagen, cada mensaje. Su rostro, tan firme y profesional, cambió. Esto ya no es solo un delito de privacidad. Es crimen organizado y con potencial de trata de personas. Me miró fijamente. Samira, esto va mucho más allá de ti. Podríamos estar ante una red nacional, tal vez incluso internacional. Yo no sabía si llorar o gritar. Estaba aterrada. Pero en el fondo, una chispa se encendía. No solo quería justicia, quería ir hasta el final. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Necesitamos a alguien dentro. Alguien que entre a ese mundo y lo exponga desde dentro. Porque si esto sale a la luz sin pruebas legales, lo taparán como han hecho tantas veces. Renata alzó la mano. Yo lo haré. ¿Estás loca?, le dije. No, pero estoy harta. Y si tú lo hiciste por mí al enfrentar a ese cerdo, yo lo haré por ti ahora. Los días siguientes fueron un infierno de planificación. Javier trajo a un experto en ciberinfiltración, una mujer llamada Inés, exagente de la Guardia Civil. Se hizo pasar por una nueva recluta en el foro. Crearon identidades falsas, perfiles con historias bien montadas, y lentamente se ganaron la confianza de los usuarios más activos. Y allí estaban. Hombres, profesionales, padres, un juez jubilado, un entrenador de fútbol infantil. Todos ellos intercambiando fotos, drogas recomendadas para dormir sin dejar rastro, trucos para instalar cámaras. Una noche, Inés irrumpió en una reunión online en vivo de los administradores. Grabaron todo. Mi ex estaba allí, dando instrucciones, hablando de limpiar archivos antiguos por una fulana que se está poniendo terca. Esa fulana era yo. Esa misma semana, Javier recibió una llamada de alguien del Ministerio del Interior. Un contacto anónimo había filtrado que se estaba investigando a mi abogado por presunta manipulación de pruebas. Era claro, alguien nos quería silenciar desde dentro. Y entonces pasó. A las 3 de la madrugada, alguien arrojó una piedra contra la ventana del salón de casa de mis padres. Dentro, había una nota. Calla o la siguiente no será una piedra. Me quedé mirando los pedazos de cristal en el suelo. Mientras mi padre me abrazaba sin entender, mi madre rezaba en silencio y mis hermanos gritaban al teléfono con la policía. Y yo solo pensaba en una cosa. Si ellos quieren guerra, la van a tener. Porque ahora sé que no soy solo una víctima. Soy su peor amenaza. Después de aquella madrugada, ya no dormíamos tranquilos. Mi madre no soltaba el rosario ni para cocinar. Mi padre dejó de ir a la mezquita. Mis hermanos rotaban turnos para que nunca estuviéramos solos. Y yo comencé a escribir, no por nostalgia ni para sanar. No. Escribía porque necesitaba registrar cada detalle, cada paso, cada amenaza. Si me mataban, que al menos quedara constancia de todo. Renata me visitaba todos los días. Había dejado su trabajo, igual que yo.
Dijo que ahora su único proyecto era hacer justicia. En nuestras charlas ya no nos llamábamos por nombres. ¿Cómo va la misión, comandante? Sargento, tenemos nuevo objetivo. Era una forma de mantenernos vivas. De reírnos cuando el mundo quería vernos rotas. La infiltración en el foro seguía avanzando. Inés, con ayuda de un técnico en ciberseguridad de Granada, logró rastrear la IP de uno de los administradores principales. Era un profesor universitario de Sevilla. Casado. 2 hijas. En el foro se hacía llamar Sabueso Mental. Él era quien entrenaba a los nuevos. Cómo drogar sin dejar rastros, cómo manipular consentimiento con presión emocional. Lo que más me impactó fue ver una conversación entre él y mi ex, donde hablaban de mí como si fuera una herramienta de prueba. Con Samira probé lo de los somníferos mezclados con infusiones. No se enteró de nada, y el vídeo quedó brutal. No sé cuántas veces vomité ese día, pero también supe que no podía parar. Si lo hacía, entonces ellos ganaban. Le entregamos todo a Javier, quien comenzó el proceso para presentar una denuncia colectiva. Pero necesitábamos más. Necesitábamos que se supiera. Así que decidimos hablar con una periodista. Ella se llamaba Clara Ríos y dirigía un canal independiente de investigación en YouTube con más de 2 millones de seguidores. La conocí en una cafetería del centro de Valencia. Cabello corto, gafas gruesas, mirada que parecía leerme como un libro. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. Más que de nada en mi vida. Esto va a cambiarlo todo, pero también te va a costar. Prepárate para que te llamen de todo. Ya lo hacen, y si tengo que arder para que otras se salven, que sea así. Clara hizo un documental en 4 partes. Las mujeres que no durmieron. Usó seudónimos, distorsionó voces, pero conmigo no. Yo di la cara, con mi niqab, con mi voz temblorosa, con mis heridas aún abiertas. Y fue como lanzar una bomba. El vídeo se volvió viral. En menos de 48 horas, había 10 millones de visualizaciones. Mujeres de toda España comenzaron a enviar mensajes. Algunas reconocieron a sus abusadores, otras, a ellas mismas en los vídeos. Los medios tradicionales intentaron ignorarlo, pero no pudieron. El hashtag #AchenataYo, también dormía, se volvió tendencia global. Y entonces cayó el primero. El profesor de Sevilla. Fue arrestado una mañana de lunes en plena universidad. Las cámaras lo grabaron esposado mientras intentaba taparse el rostro. Su mujer pidió el divorcio al día siguiente. Sus hijas lo repudiaron en redes sociales. Y con él, se desmoronó parte de la red. Porque la policía encontró archivos, registros de transferencias y una lista. Una maldita lista con nombres de mujeres y sus ubicaciones. Yo era la número 17. Esa noche, después de ver las noticias, me encerré en mi habitación. Sentía un vértigo extraño, como si el mundo estuviera girando más rápido. Mi padre golpeó la puerta, entró, se sentó a mi lado sin decir nada. Después de unos minutos, me miró. «Hijita, nos han humillado, sí. Pero tú nos estás devolviendo el honor». Lloré como una niña, porque por primera vez en meses sentí que no era una vergüenza. Sentí que estaba limpiando mi nombre, el de mi familia, el de muchas. Pero la calma duró poco. A la mañana siguiente, Renata recibió un sobre en su buzón, sin remitente. Dentro había una fotografía suya, desnuda, dormida, y al dorso, escrito con marcador rojo: «Tú eres la siguiente». Vi la foto antes que ella. Renata había venido temprano a casa. Estábamos desayunando cuando revisó el buzón. Entró en silencio, blanca como la leche, con el sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa, sin decir nada, y me miró. «¿Qué es eso?», pregunté, ya sintiendo el corazón saltarme en el pecho. Abrió el sobre con manos temblorosas. La foto cayó sobre el mantel. Dormida, desnuda. Su habitación de fondo. No dijo una palabra. Solo se tapó la boca con la mano. Fue como si alguien le hubiese arrancado el alma. Me levanté y la abracé con fuerza. No podía dejarla derrumbarse. «No ahora. No estás sola», le susurré. «Ya no más». Llamamos de inmediato a Javier y a Inés. Vinieron en menos de 1 hora. Estudiaron la foto con guantes, como si quemara. El reverso era peor. La amenaza escrita en rojo, como sangre. Inés se puso de pie, caminando en círculos. «Esto no es solo intimidación», dijo.
Esto significa que ya no se ocultan. Nos están diciendo, podemos llegar hasta vosotras cuando queramos. Renata intentó mantenerse fuerte, pero a media tarde tuvo un ataque de ansiedad. No podía respirar. La llevamos al hospital. Esa noche dormí a su lado en una habitación prestada. No me moví ni un centímetro. Estaba dispuesta a enfrentar al demonio si hacía falta. Clara, la periodista, se enteró de lo sucedido y publicó un nuevo vídeo. Nos están vigilando. Mostró la fotografía de Renata, con su permiso, y habló de cómo las represalias se estaban intensificando. Fue un golpe directo a la red, y funcionó. Una mujer anónima se puso en contacto con ella. Dijo haber trabajado en una empresa de seguridad en Zaragoza que vendía cámaras espía y ofrecía paquetes completos para espiar a mujeres, kits con instalación silenciosa, instrucciones para eludir la detección y hasta consejos sobre manipulación emocional. Esa mujer tenía documentos, correos, facturas y nombres. Uno de ellos lo reconocí de inmediato: Luis Márquez, el hermano de mi exmarido. Luis siempre había sido el más respetable de la familia, político, abogado, imagen pública limpia. Pero detrás del traje y la sonrisa estaba el arquitecto de todo. Según el testimonio de la informante, Luis había financiado la distribución inicial de los vídeos de su hermano. Y no solo eso, había convencido a jueces y comisarios para enterrar denuncias anteriores de otras mujeres. Con él no podemos ir con medias tintas, dijo Javier. Si lo enfrentamos sin pruebas sólidas, va a aplastarnos. Renata, desde la cama del hospital, murmuró: no quiero aplastarlo, quiero que se retuerza, como nosotras. Y entonces tomamos una decisión. Era hora de atraerlos, de hacerles creer que íbamos a rendirnos. Lanzamos un comunicado falso a través de un blog alternativo, donde supuestamente una fuente cercana decía que íbamos a cerrar la investigación, que Renata se iba del país por miedo, que yo había entrado en depresión severa. La reacción fue inmediata. Una noche, recibimos un correo anónimo, un solo enlace. Lo abrimos con un dispositivo aislado, siguiendo todos los protocolos. Era un vídeo. En él, aparecía Luis Márquez en una fiesta privada, borracho, riéndose con otros hombres mientras veían en un televisor lo que parecía ser una grabación íntima. En la pantalla, una mujer inconsciente, y de fondo, se oía la voz de mi exmarido. Esta fue la primera que grabé sin que supiera, ni se movió, como una muñeca rota. No sabíamos quién había enviado ese vídeo. Pero en la esquina inferior, muy pequeño, se leía un nombre de usuario: Verduga 17. Lo que significaba que había alguien más, otra víctima, que estaba dentro. Alguien que estaba cazando desde las sombras. Inés se quedó mirando la pantalla por varios segundos. Tenemos una aliada secreta. Y yo, por primera vez desde que todo comenzó, sonreí. Entonces no estamos tan solas como pensábamos. Justo antes de que se terminara el día, Renata recibió otro mensaje. Solo decía: Luis sabe que sois vosotras. Se viene algo grande. Cuando leí ese mensaje, Luis sabe que sois vosotras. Se viene algo grande. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como un látigo. Habíamos tocado fondo tantas veces, pero esta vez era distinto. Esta vez no se trataba solo de nosotras. Lo que estaba en juego era demasiado grande. Decenas, quizás cientos de mujeres en peligro, una red infiltrada en instituciones, y un enemigo con poder suficiente para hacer desaparecer a cualquiera. Y aún así, no íbamos a parar. Renata salió del hospital 2 días después. No la reconocía. Ya no era la mujer dulce y reservada que me pedía permiso hasta para hablar. No. Ahora caminaba con firmeza. Se movía como si cada paso fuese una declaración de guerra. Nos reunimos en casa de Inés con Javier y Clara. Era tiempo de actuar. Si lo que dicen es verdad, si Luis nos tiene en el punto de mira, hay que golpear primero, dijo Inés. Javier asintió. El vídeo que nos mandó Verduga 17 puede ser la llave, pero hay que validarlo legalmente. No basta con exponerlo en redes. Necesitamos respaldo institucional. Fue entonces cuando Clara nos miró, con los ojos brillando como si acabara de recordar algo importante. Conozco a alguien, una jueza en Madrid. Es discreta y le debe favores a mi familia. Puede ayudarnos a meter esto al sistema sin que lo destruyan antes. Y así nació el plan. Teníamos 72 horas para viajar a Madrid, entregar el material en mano y desaparecer antes de que Luis pudiera reaccionar.
No sabíamos que él ya había empezado a moverse. La mañana siguiente, recibí un correo de recursos humanos del colegio donde trabajaba antes. Me informaban que habían recibido una nueva denuncia anónima sobre mi conducta impropia con menores. Era una copia exacta de la táctica que usó la primera vez para destruir mi carrera, pero esta vez no lo permitiría. Llamé a Clara. «¿Puedes exponer esto? Quiero que todos vean hasta dónde están dispuestos a llegar». Y ella lo hizo. Publicó una edición especial titulada «El segundo crimen. Revictimización». Mostraba cómo los sistemas permitían que se destruyera la vida de una mujer 2 veces, una por los abusos, otra por la sociedad que miraba para otro lado. La respuesta fue masiva. Docenas de testimonios llegaron. Mujeres contando cómo habían perdido trabajos, parejas, amistades, incluso hijos, después de denunciar. Pero no todos eran mensajes de apoyo. Alguien filtró mi número personal otra vez. Empezaron las llamadas, las amenazas, los susurros por la calle. Una tarde, un coche negro me siguió desde el mercado hasta casa. No vi quién iba adentro. Solo lo supe cuando me dejaron un sobre en la puerta. Sin remitente. Sin palabras. Solo una foto de mis padres. Y una cruz roja dibujada sobre sus rostros. Corrí escaleras arriba, temblando. Llamé a mis hermanos. Rami llegó en 15 minutos con 2 amigos del barrio. Ya no hablábamos de justicia. Ahora era protección. Y rabia. «Ese cabrón va a saber lo que es tocar a los nuestros», dijo Rami, con los puños cerrados. Pero le rogué que no se dejara arrastrar. No quería que nadie más cayera por culpa de ellos. Lo vamos a hacer a nuestra manera. Con inteligencia. Como siempre. Y entonces llegó el momento. Viajamos a Madrid en secreto. Javier y Clara ya habían preparado todo. Inés gestionó la reunión con la jueza. Una mujer de rostro impenetrable llamada Ana Méndez. Nos recibió en su casa, con cortinas cerradas y una pistola en la cintura. «Sé quién es Luis Márquez, y también sé de lo que es capaz», dijo sin rodeos. «Voy a ayudaros, pero necesitáis más que videos. Necesitáis un testigo». Renata alzó la cabeza. «Tengo pruebas de que fui drogada y grabada en 2019. Nunca las entregué porque tenía miedo». La jueza la miró. «Pues es hora de dejar de tenerlo». Y así, Renata se convirtió en testigo clave. La jueza firmó una orden confidencial para iniciar una investigación oficial. Nos fuimos de su casa con una mezcla de alivio y terror. Habíamos dado un paso enorme. Pero ahora Luis iba a saber que estábamos jugando en su liga. Esa noche me llamaron de un número oculto. Era su voz, fría, controlada. «Samira, ¿crees que sabes con quién te estás metiendo? Tú no tienes ni idea del alcance de mi mano. A veces es mejor quedarse callada y viva que hablar y acabar muerta. Tú eliges». Respiré hondo. «Ya elegí. Y tú ya estás muerto. Solo que no te diste cuenta». Colgué. Y esa fue la última vez que escuché su voz sin que temblara. 3 días después, la jueza Ana Méndez desapareció. Su móvil fue hallado en un contenedor de basura en Lavapiés. No había señales de violencia. Solo una tarjeta USB con un archivo de video. Era ella, Ana, mirando a cámara. «Si estás viendo esto, es porque no sobreviví, y lo que tengo para mostrar cambiará a España entera». Nunca había sentido un vacío tan brutal como cuando vi el video de la jueza Ana Méndez. Estaba en mi portátil, en mi habitación. Con Renata a mi lado, ambas en silencio. Ana no lloraba, no temblaba. Solo hablaba con esa firmeza de quien ya aceptó su destino. «Me llamo Ana Méndez. Soy magistrada en la Audiencia Provincial de Madrid. Si estás viendo esto es porque me han silenciado, o han intentado hacerlo. Lo que sé, lo que tengo en mis manos, implica jueces, políticos, empresarios, incluso miembros de la policía. Lo que están a punto de descubrir es solo el principio». Respiró hondo. Todo empezó con una red llamada Los Justicieros del Deseo. Pero no se detiene ahí. Es parte de una estructura mayor. Un sistema de explotación, grabación y distribución de material íntimo sin consentimiento, que se remonta a más de 10 años. Hay mujeres desaparecidas, hay dinero lavado, hay asesinatos disfrazados de suicidios. El archivo adjunto contenía nombres, correos, movimientos bancarios, fotos, grabaciones. Y en medio de todo, el de siempre. Luis Márquez.
Inés activó todos los protocolos. Javier envió el paquete a 5 contactos de confianza, entre ellos un fiscal de Barcelona y una periodista de El País. Clara lanzó un avance en su canal anunciando una serie documental basada en las pruebas de la jueza. Pero lo sabíamos, habíamos cruzado una línea sin retorno. Renata no durmió en 2 días. Su cuerpo ya no podía más. Y aún así, no se rendía. «Quiero testificar», me dijo con voz ronca. «Quiero hacerlo todo oficial, aunque me maten». Y lo hizo. Ante un fiscal especial, bajo protección. Relató todo. Cómo descubrió los vídeos, las amenazas, la fotografía, el sobre en su buzón. Le creyeron, no porque fuera fácil, sino porque teníamos la verdad agarrada por el cuello. Pero Luis también jugaba sus cartas. Esa semana estalló un escándalo en Valencia. Encontraron el cuerpo de una joven, Amina, de 19 años, en el puerto, sin rastros visibles de violencia. La autopsia reveló restos de benzodiazepinas y cloroformo. En su bolso, una nota manuscrita. No podía más. La policía lo cerró como suicidio. Pero Inés tenía otros contactos, y uno de ellos, un forense retirado, descubrió algo escalofriante. En las uñas de Amina había piel de otra persona. Se había defendido. No fue suicidio. Renata se desplomó cuando vio su rostro en las noticias. Era amiga de mi prima. Era solo una niña. Y allí, en la rabia compartida, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo por mí, ni por Renata, ni siquiera por las mujeres que no conocíamos. Era por Amina, por Ana, por todas. Decidimos contraatacar con todo. Clara publicó el primer episodio de la serie documental. Se llamaba La Red de los Intocables. Lo lanzó un sábado por la noche. Y explotó. 20 millones de visualizaciones en 3 días. Cuentas verificadas compartiéndolo. Mujeres contando historias similares. Hashtags nuevos naciendo a cada hora. Ana no está muerta. Justicia para Amina. La red existe. Y entonces, la primera grieta. Un antiguo compañero de universidad de Luis Márquez salió en directo en La Sexta, temblando diciendo: «Lo vi hacerlo. Vi cómo drogaba a chicas. Pensé que era una broma, hasta que una desapareció. Era una bomba». Y con esa declaración, conseguimos la orden de detención contra Luis. Pero cuando fueron a buscarlo a su lujoso chalet en Altea, ya no estaba, ni él, ni su coche, ni su pasaporte, ni su ordenador. Desaparecido. Javier maldecía. Ese cabrón tenía protección. Lo sabían y lo dejaron escapar. Pero algo no cuadraba. A las pocas horas recibimos otro correo de Verduga 17. Solo tenía una frase. El lobo ha huido, pero dejó su madriguera abierta. Y un enlace. Era un mapa. Marcaba una ubicación en las afueras de Zaragoza. Un almacén industrial, abandonado. Inés y Javier prepararon una redada con ayuda de un grupo de agentes no oficiales. Fuimos todos. Yo, Renata, incluso Clara con su cámara, desde lejos. Lo que encontramos allí no se me borrará nunca de la mente. Decenas de discos duros, carpetas con nombres de mujeres. Miles de vídeos, algunos con fechas recientes, otros con fechas de años atrás. Algunos nombres estaban marcados con una cruz roja, otros con una V. ¿Qué significa la V?, pregunté. Inés respondió sin mirarme. Víctima localizada. ¿Y las cruces? No dijo nada, pero yo ya lo sabía. Una carpeta me hizo tambalear. Llevaba mi nombre. Dentro había documentos falsificados, fotos mías desde niña, un guión detallado de mi rutina diaria. Estaban construyendo mi caída desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Y fue en ese momento que Renata, pálida como la muerte, gritó: «¡Dios mío! ¡Esta mujer es mi hermana!». En la pantalla de uno de los ordenadores aparecía el rostro de una chica desaparecida en 2017. Y entonces supimos, esto no era solo una red de explotación sexual, era una red de desapariciones, de tráfico humano, de esclavitud moderna, y todas habíamos estado al borde de ser sus siguientes piezas. Zaragoza no volvió a ser la misma para mí después de aquel día. Volver al hotel después de haber visto mi nombre en una carpeta en 300 no me dejó dormir. Me encerré en el baño. Me miré al espejo durante minutos, intentando reconocerme. ¿Cuánto de mi vida era mío realmente? ¿Cuánto había sido controlado desde las sombras? Renata no hablaba. Seguía en shock. La mujer de la pantalla,
Aquella a quien reconoció como su hermana se llamaba Nuria González. Desaparecida en 2017. Tenía apenas 22 años. La policía había archivado el caso como una posible fuga voluntaria. Nunca se fue, murmuró Renata, sentada en la esquina de la cama del hotel, sin levantar la cabeza. La tenían todo este tiempo. La tenían y nadie hizo nada. Se levantó de golpe, con los ojos enrojecidos, y golpeó la pared con el puño. ¡Hijos de puta! ¡Todos! ¡La policía! ¡Mi familia! ¡Yo! Corrí a sostenerla. Lloramos juntas, pero había rabia en sus lágrimas. Rabia por la culpa, por la impotencia, por ese maldito sistema que permite que las mujeres desaparezcan sin dejar huella. Inés llegó minutos después. Tenía algo en la mano. «No vais a creer esto», dijo, y puso sobre la mesa un disco duro. Lo encontré en una caja cerrada, con un nombre codificado. Lo abrimos, y hay vídeos que datan de hace más de 15 años. Y entonces, mientras repasábamos el contenido, la pantalla se congeló en una imagen que me dejó sin aliento. Era mi madre, mucho más joven, en lo que parecía una consulta médica. La cámara estaba mal escondida, pero se veía claro. Inés me miró con los ojos muy abiertos. Sí, es ella. Es mi madre. No entendía nada. Llamé a casa. Puse a mi madre en altavoz. «Mamá, ¿tú alguna vez estuviste en Zaragoza cuando eras joven?» Silencio. «¿Por qué lo preguntas, hija?» «Porque he visto un vídeo tuyo, en una clínica, oculta. Estabas siendo grabada». Ella guardó silencio un largo rato. Luego, con voz apagada, dijo: «Fue en el 88. Fui con tu padre por un chequeo. No me encontraba bien, pero no sabía que me grabaron. La grabaron sin su conocimiento. Igual que a mí, igual que a Renata, igual que a Nuria. La red existía desde hacía décadas». Nos miramos las tres. Inés se puso de pie. «Esto ya no es una red. Es un legado criminal». En ese momento, Javier irrumpió en la habitación con el rostro desencajado. «Tenemos noticias. Luis fue detenido en Marsella, Francia. Estaba intentando cruzar a Italia con pasaporte falso. El mundo se detuvo por unos segundos. ¿Está vivo?», pregunté. «Sí, pero no durará mucho. Lo están trayendo a España con custodia extrema. Ya no hay vuelta atrás». Me senté en la cama. Mi mente giraba a 1000. ¿Sabes lo que eso significa? Si él canta, todos van a caer. Pero Javier no parecía convencido. ¿Y si lo matan antes? ¿Y si alguien lo silencia? Clara, que había entrado justo en ese momento, dijo: «Entonces hay que publicar todo. Ya, sin censura. Que todo el mundo lo sepa. Que no puedan callarlo». Y lo hicimos. Clara lanzó el segundo episodio de la serie documental, esta vez sin nombres ocultos. Las pruebas de la jueza Ana, el video de Luis en la fiesta, las imágenes del almacén, la lista de nombres con sus vínculos políticos, las carpetas, todo. Fue como si España se incendiara. Los telediarios se dividían entre quienes pedían justicia y quienes intentaban minimizar el escándalo. Había protestas en las calles, carteles con los rostros de las desaparecidas, mujeres de todas las edades contando sus historias. La presión sobre el gobierno era insostenible, pero también había reacciones violentas. Mi casa en Torrent fue atacada. Tiraron pintura roja sobre las paredes. Pintaron zorra traidora en la puerta. Rompieron ventanas. Mis padres fueron evacuados por seguridad. Renata fue seguida por 2 hombres durante 3 noches seguidas. Tuvimos que movernos a un lugar secreto en Valencia, protegido por voluntarios y mujeres activistas que se ofrecieron como escudo humano. «No nos van a parar», me decía Renata en la oscuridad, con la mirada firme. «Aunque muera, no nos van a parar». Yo asentía, pero algo me decía que el precio estaba por llegar. Esa misma noche, recibí una llamada. Era un número extranjero. Respondí. «Samira». La voz era masculina, seria, extranjera. «Tengo algo para ti. Soy parte de lo que ellos llaman la red. Pero no todos estamos de su lado. Te he estado observando. Hay más que no sabes, mucho más, y vas a necesitar ayuda si quieres llegar al final». «¿Quién eres?», pregunté. «Soy el hijo de una de sus víctimas». La llamada se cortó, y entendí que lo que estábamos a punto de enfrentar no era solo una red. Era una guerra de generaciones. No pude dormir después de esa llamada. Soy el hijo de una de sus víctimas.
La frase no paraba de rebotar en mi cabeza. ¿Cuántos hijos había dejado esta red? ¿Cuántas vidas marcadas por el silencio, la vergüenza y el miedo? Y ahora uno de ellos me llamaba, me ofrecía ayuda. ¿Por qué? ¿Qué sabía? ¿Quién era su madre? Renata y yo pasamos la madrugada mirando nombres, fechas, vídeos, cualquier pista. Pero nada. A las 6 de la mañana, Clara nos escribió. Se filtró el nombre del fiscal de Barcelona. Lo están amenazando. Le dieron 24 horas para retirar la orden de prisión contra Luis. Luis seguía detenido, pero su defensa era de otro mundo. Abogados de prestigio, amigos en altos cargos, periodistas de confianza, que empezaban a cuestionar las pruebas como posiblemente manipuladas. La máquina se estaba moviendo. Rápido. Y entonces apareció él. Se hacía llamar Ismael. Nos contactó por correo con una prueba. Una fotografía de su madre, tomada en 1992, en una habitación de hotel. Dormida. Grabada. El archivo estaba firmado con una marca digital que ya habíamos visto antes. Era de uno de los discos duros del almacén. Ismael tenía pruebas. Muchas. Su madre había desaparecido en 1993. Fue hallada meses después, sin memoria de lo ocurrido. La habían drogado, abusado y liberado. Nunca pudo reconstruir su historia. Murió en 2001, alcoholizada, llena de cicatrices emocionales. No quiero venganza, nos dijo cuando nos reunimos en una cafetería discreta de Zaragoza. Quiero que el mundo sepa quién mató a mi madre, aunque ella haya vivido después, porque nunca volvió a ser ella. Ismael trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones. Tenía acceso a bases de datos, registros y rastreos que no podíamos ni imaginar. Nos ofreció colaborar con Inés y el equipo. Yo puedo interceptar comunicaciones. Puedo encontrar a los que aún están libres. ¿Y por qué ahora?, preguntó Renata desconfiada. Porque me cansé de odiar en silencio. Porque vosotras habéis hecho más en meses que yo en 20 años. Ese mismo día, con su ayuda, descubrimos algo que cambió todo. Luis no era el líder, era un ejecutor. El verdadero líder era Mateo Ferrán, un empresario valenciano, dueño de varias clínicas privadas. Un hombre admirado por su trabajo humanitario con mujeres migrantes. Justo él, un salvador. El mismo que, según Ismael, había estado implicado en el tráfico de mujeres desde los años 80. Mateo tenía conexiones en el gobierno, en las fuerzas de seguridad, en la iglesia. Era intocable, hasta ahora. Inés propuso una operación clandestina, interceptar una de sus reuniones privadas y grabar todo. Ismael tenía acceso al edificio donde se celebraban sus cenas filantrópicas. Lo haríamos desde dentro. Esa noche, me miré al espejo con el niqab puesto, y entendí que ya no era una prenda de fe, sino una armadura. Entramos en el edificio como personal de limpieza. Ismael había conseguido credenciales falsas. Clara se quedó afuera, en una furgoneta, coordinando con Inés. Nos movimos como sombras. Micrófonos escondidos. Cámaras activadas. Pasamos entre pasillos oscuros. Oficinas vacías. Y entonces los escuchamos. La puta esa no se detiene, decía una voz. Reconocí el tono. Era Mateo. Ya borramos a la jueza. Ahora quieren borrarme a mí. Hay que desaparecer a una de las chicas. Así se callan. ¿Cuál? La musulmana. Mi corazón se detuvo por un segundo. Si la matamos ahora, serán mártires. Hay que destruirlas primero, socialmente, profesionalmente, familiarmente. Y luego, un accidente. Lo grabamos todo. Cada palabra, cada frase, cada maldita carcajada. Cuando salimos del edificio, teníamos la prueba que necesitábamos. Pruebas de asesinato, conspiración, amenazas de muerte. Inés las envió en tiempo real a Clara, que ya tenía lista la transmisión en vivo. Y entonces, Clara desapareció. No respondió más los mensajes. No contestó llamadas. La furgoneta estaba abandonada a 2 calles del edificio. Su móvil en el suelo, la cámara encendida, pero ella, desaparecida. «¡La tienen!», gritó Renata. «Sabían que estaba grabando. Llamamos a la policía, a Javier, a todos, pero no había rastro. Esa noche, por primera vez, sentí que podríamos no salir vivas. Pero al día siguiente, recibimos un paquete, un sobre marrón, sin remitente. Dentro había un USB. Lo conectamos.
era un vídeo. Clara, golpeada, atada, mirando a cámara. Esto no va a acabar como esperáis, y yo no voy a ser la última. Y entonces apareció él, Mateo Ferrán, sonriendo. La verdad no importa si todos los que la cuentan están muertos. Ver a Clara en ese vídeo, amarrada, golpeada, aterrada pero aún mirándonos con dignidad, fue como un puñetazo en el alma. Mateo Ferrán se paseaba frente a la cámara con la calma de quien se siente invencible. «Podéis seguir jugando a ser heroínas», decía con esa voz suave y asquerosamente segura. «Pero aquí mando yo. Y mientras yo esté vivo, ninguna historia verá la luz». La grabación se cortaba justo después de esa frase. Nadie dormía esa noche. Javier activó todos sus contactos. Inés buscó los últimos movimientos del coche de Clara. Ismael rastreó sus dispositivos. Logró geolocalizar el móvil antes de que lo desconectaran. Todo apuntaba a una finca en las afueras de Almería, registrada bajo una empresa pantalla vinculada a Mateo. «No tenemos jurisdicción para entrar allí sin orden», dijo Inés desesperada. «Si la policía lo intenta, filtrarán la operación, y si vamos solos, puede ser una trampa. Nos miramos todos, y por primera vez hablé sin miedo. Entonces no pediremos permiso». Renata me miró. «¿Estás segura?» «Más que nunca». Inés contactó a un pequeño grupo de exagentes y activistas, mujeres como nosotras, que habían sido silenciadas. Se autodenominaban las invisibles. Todas tenían una historia con este sistema. Una hermana muerta, una hija desaparecida, una vida rota. Fuimos 12. La noche antes de partir, me senté sola en una terraza de Valencia. Miré el cielo, pensé en mi madre, en Amina, en la jueza Ana, en Nuria, en Clara. Pensé en lo que había perdido y en lo que aún no me habían arrebatado. Mi voz. Amanecimos en Almería. La finca estaba en una zona boscosa, protegida por cámaras y cercas eléctricas. No era una casa, era un búnker, un santuario de secretos. Nos dividimos en 3 grupos. Inés y Renata irían por el perímetro trasero. Javier y Ismael controlarían las comunicaciones. Yo entraría con las invisibles por la entrada principal, usando la confusión como aliada. Eran las 3:17 de la madrugada cuando entramos. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de nuestras pisadas sobre la grava. Entramos por la cocina, sin luces. Sabíamos dónde estaba Clara gracias a una cámara térmica que Ismael activó desde su tablet. Cuarto subterráneo. Nivel 2. Bajo tierra. Tardamos 7 minutos en llegar hasta allí. 7 minutos en los que todo podía haberse ido al infierno, y lo estaba por hacer. Al abrir la puerta del sótano, la vimos. Clara, atada, con la cabeza gacha, pero viva. Corrí hacia ella. «Clara, soy yo, Samira, ya estás a salvo». Ella alzó la cabeza, sonrió. «Apenas. Os dije que no sería la última. La sacamos lo más rápido que pudimos. Pero no sin consecuencias. Una de las invisibles fue herida en el brazo. Otra atrapada brevemente por uno de los guardias. Pero lo logramos. Salimos de allí con Clara y con algo más, el servidor central. Estaba oculto en un compartimiento sellado, detrás de un cuadro. Lo encontró Renata. Contenía todos los registros de la red, compradores, rutas de traslado, identidades falsas, sobornos, transferencias. Era el corazón de la operación. Clara fue llevada a un hospital secreto en Málaga. Su recuperación no sería fácil, pero estaba decidida. «Publicadlo todo», nos dijo, apenas podía hablar. «No me callarán, no ahora». Y lo hicimos. Esa noche, desde un canal espejo creado por Ismael, subimos todos los archivos. Javier los envió a la Interpol, Inés a sus antiguos contactos. Las invisibles compartieron el contenido en foros seguros. En cuestión de horas, España entera sabía la verdad. Mateo Ferrán fue arrestado en su yate al intentar escapar hacia Marruecos. No dijo una palabra. Ni una. Renata y yo dimos nuestra primera entrevista en televisión nacional, con el rostro cubierto, pero con la voz firme. Contamos todo, desde el principio, sin adornos, sin miedo. Y luego llegó la última llamada. Era la madre de Amina. No hablaba, solo lloraba. Y luego dijo, «Gracias, por no dejarla sola». Yo no podía contestar. Solo apreté el teléfono contra mi pecho y cerré los ojos. La guerra no había terminado.
pero habíamos ganado la primera batalla. Y entonces, una carta llegó por correo. Sin remitente. Dentro había una lista, 14 nombres. Entre ellos, el mío. Y una sola frase escrita a mano. «Fuiste elegida, pero tú dijiste que no». Cuando vi la lista, mi corazón se detuvo por un segundo. 14 nombres, 14 mujeres, 14 historias que nunca debieron haber sido conectadas por el horror. La mayoría estaban marcadas con una cruz roja. Yo no. Yo tenía una línea atravesando mi nombre. Con una palabra al lado. Inviable. Inviable. No por falta de oportunidad, no por falta de acceso, sino porque, de alguna forma, me resistí a lo que ellos llamaban destino. Y ahí entendí. Nunca fui solo una víctima. Fui un error en su sistema. Fui la grieta por donde entró la luz. Y por eso, me querían muerta. Pero no lo consiguieron. Un año ha pasado desde la caída de Mateo Ferrán, desde la liberación de Clara, desde que destapamos la red. Y aunque no todo ha terminado, mucho ha cambiado. Mateo Ferrán cumple cadena perpetua. Su juicio fue televisado. No mostró arrepentimiento, ni una sola lágrima. Fue condenado por tráfico de personas, abuso, conspiración, corrupción y asesinato. Murió en la cárcel 6 meses después, en circunstancias no aclaradas. Luis Márquez, el hermano de mi exmarido, se encuentra en prisión preventiva, no por ayudar directamente en la red, sino por haber financiado actividades ilegales vinculadas. Su caída fue más pública que la de Mateo. Su partido lo expulsó, su esposa lo dejó, sus hijos cambiaron el apellido. Mi exmarido, nunca más lo vi. No fue a juicio, no se presentó a declarar. Se fugó antes de ser llamado formalmente. Se rumorea que está en Marruecos, viviendo con otra identidad. Lo siguen buscando. No pasa un mes sin que reciba una notificación nueva de la policía. Clara sobrevivió. No solo físicamente. Su canal se convirtió en uno de los más influyentes de Europa. Ya no habla solo de nosotras. Habla de todas, de los sistemas, de las redes, de los silencios. Y cada vez que sube un vídeo, lo termina con la misma frase. No seremos silenciadas. Renata volvió a trabajar. No con niños. Ahora forma parte de una organización internacional que apoya a mujeres víctimas de violencia sexual digital. Se mudó a Madrid, pero nos vemos cada mes. Ella es mi hermana elegida, mi trinchera, mi orgullo. Ismael se volvió un fantasma público. Nunca quiso reconocimiento, nunca dio entrevistas. Pero sigue ahí, siguiendo las huellas que otros intentan borrar. De vez en cuando me escribe solo para decirme, aún hay más, pero ya no estás sola. Javier e Inés se convirtieron en referentes. Dieron conferencias, escribieron libros, protegieron a decenas de nuevas víctimas, pero sobre todo me protegieron a mí. Me enseñaron que la justicia no es un lugar, es una lucha. Y yo ya no me escondo. Publiqué un libro. Se llama La mujer que dijeron que no podía hablar. Vendió miles de copias. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en cada presentación, mujeres se me acercan. A veces lloran. A veces me abrazan. A veces solo dicen, gracias. Y yo en silencio les devuelvo el abrazo. Porque no estoy aquí para ser heroína. Estoy aquí para recordarles que podemos decir no, que podemos pelear, que sobrevivir ya es un acto de rebeldía. Mi madre volvió a salir de casa. Mi padre sonríe otra vez. Mis hermanos me presentan como la que tumbó al monstruo. Yo solo digo, la que no quiso callar. Cada 10 de diciembre, aniversario de la publicación de los archivos de Clara, nos reunimos en Valencia. Encendemos velas por las que no están. Leemos sus nombres. Cantamos, reímos, lloramos y resistimos. Y cuando la noche termina, vuelvo a casa, me miro al espejo y me veo entera. Mi nombre es Samira y esta es mi historia. Pero podría ser la tuya. Y si estás leyendo esto, si alguna vez pensaste que estabas sola, recuerda, nosotras sobrevivimos, nosotras hablamos, y ahora, nosotras gobernamos el silencio.